Vamos a ver otro ejemplo con el select case. Lo hago para que conozcamos alguna posibilidad más en cuanto a condiciones que podemos crear. Para este ejemplo voy a usar este documento que es una pequeña modificación de uno que hemos usado para los if. La idea es que dependiendo del número de unidades que se compre, se aplicará uno de estos precios. Los precios se aplicarían así. Si se compran 500 unidades o menos, este sería el precio. Si se compran más de 500 hasta 1000, este sería el precio. Y por último, si se compran más de 1000, sería este el precio A, el más barato. Estos precios también se podrán ver afectados porque el cliente sea preferente o no. A los preferentes se les aplicará un 10% de descuento en los precios que toque por unidad, pero eso lo haremos al final y en realidad no lo haremos con Select Case. No tiene que ver con esa parte de la explicación. Todo el tema del precio lo vamos a realizar al introducir las unidades, como hacíamos en el ejemplo con el if. Por lo tanto, vamos al código y accedemos al evento change de esa hoja en el que todavía tenemos el código que habíamos desarrollado para el ejemplo del if. Aquí estaría el if y esto es lo que vamos a borrar porque el resto de código nos sigue sirviendo. Aquí controlamos que lo que vamos a hacer solo se ejecute cuando se cambien celdas en esta columna a partir de la segunda fila y aquí tenemos el cálculo del total, que sería multiplicar el precio por las unidades. Y que se seleccione la siguiente celda en la que debería empezar a escribir otra fila de datos. Si por ejemplo habría acabado con esta, se seleccionaría esta. Esas dos líneas y el if para controlar que salte solo en determinadas celdas nos siguen sirviendo. Vamos a escribir lo nuevo, que irá aquí, dentro del if. Primero voy a crear la parte que se encargará de los precios pensando solo en las unidades que se compran. Después ya pensaremos en el tema del cliente preferente. Escribo. Vamos a probarlo. Primero, por ejemplo, David. Ahora lo que escribamos en preferente o no, da igual. Va a comprar 250 unidades y le corresponde el precio caro, porque ha comprado menos de estas 500 que habíamos indicado aquí. Funciona perfectamente. Vamos con otro. Por ejemplo, 750 y a este le correspondería los 10 euros porque no llega a las 1000. Funciona perfectamente. Vamos con un tercero. Este, por ejemplo, 1500 y a este le correspondería el precio barato porque compra más de 1000. Luego, funciona perfectamente. Vamos con la explicación. En este caso, lo que evaluamos es el contenido de la celda que cambia. Aquí hemos indicado que evalúe target. Y en cuanto a las condiciones, aquí tenemos otro tipo de condición. Utilizamos los típicos operadores de comparación como el mayor, menor, mayor o igual, que habíamos visto para el if. En concreto, aquí usamos el menor o igual y el mayor. El menor o igual en estas dos líneas y el mayor en esta tercera línea. En la primera condición, controlo si las unidades introducidas son menor o igual a las que corresponden para el precio C, el más caro. Lo que hago es comparar lo que se haya podido escribir en alguna de estas celdas con lo que está en esta celda. Y si esto es menor o igual a esto, significa que le corresponde este precio. Fijaros que ahora con este tipo de operaciones tenemos aquí case is. Esto en los ejemplos anteriores no se había utilizado. Hay que utilizarlo cuando utilizamos este tipo de operadores de comparación. En el caso de ser verdad, esto lo que se hace es asignarle el precio más caro que está en la celda H3. Si compran 500 o menos, corresponde este precio. Fijaros que sigo utilizando el formato de una sola línea porque no hago más que una cosa, simplemente asigno el precio que le corresponde. No necesito utilizar varias líneas de código. Si no se cumpliera esta primera condición, hago lo mismo aquí, pero con el precio B. Si las unidades que se compran son menor o igual a las que he puesto aquí para el precio B, pues se asigna este otro precio, que es lo que hacemos aquí. Y por último nos quedaría la tercera línea en la que compruebo si las unidades que se compran, que se rellenan en esas celdas, es mayor a 1000, en cuyo caso le correspondería el precio más barato.
Esta última opción la podía haber hecho con el case else, pero he preferido ponerla así para mostraros más opciones de condiciones. Como era la última que quedaba, lo podía haber hecho con el case else, pero para que veáis más posibilidades la he puesto así. Es importante resaltar que con estas condiciones es muy importante el orden en el que las ponéis. Me explico. Si por ejemplo habría puesto esta, la primera de todas, así, tendría un problema, porque si por ejemplo compran 250 unidades, 250 sería más pequeño que lo que tengo para el precio B y le pondría de precio el 10, cuando en realidad le correspondería el 15, porque 250 es más pequeño que 500. Hay que entender que si ya se cumple esto, el resto de condiciones no las sigue mirando y no estaríamos utilizando la que en realidad correspondía a 250 unidades, que era el precio más caro. Por lo tanto, es muy importante que tengáis cuidado con el orden en el que ponéis aquí las cosas, porque en el momento que se cumple una de las condiciones ya no mira el resto. Y esto aquí habría provocado un error en los precios. Lo vuelvo a dejar como estaba. Estoy deshaciendo hasta dejarlo como estaba. Primero el precio más caro, después el siguiente y por último el más barato. Bueno, pues esto solucionaría la primera parte en la que no tenemos en cuenta si es preferente. Vamos a modificar el código para que lo tenga en cuenta, pero esto ya no tiene nada que ver con el select case. Vamos a utilizar un if. Escribo y os lo comento. Así. En esta línea simplemente lo que hago es comprobar si el cliente es preferente. Con offset le digo que mire si el valor de la celda que está una hacia atrás de la que ha cambiado es igual a sí. Y si es así, lo que le digo es que la celda del precio, que está una celda a la derecha de la que ha cambiado, se tiene que rellenar con ese mismo valor que tiene la celda del precio multiplicado por 0,9. Al multiplicar algo por 0,9 estoy haciendo un descuento del 10%. Si lo multiplicara por 1 se quedaría igual, pero si multiplico por 0,9 estoy aplicando un descuento del 10%. Fijaros que aquí he utilizado un literal para la multiplicación y cuando llevan decimales aquí hay que utilizar el punto, no la coma. Da igual que en vuestro país se utilice la coma para los dígitos decimales. Aquí estamos en el lado del código y en el lado del código hay que pensar siempre en inglés, lo más parecido al inglés, y hay que utilizar el punto. Si lo probamos, por ejemplo, Alex, que sí que era preferente, voy a confirmar otra vez las unidades, ¿veis? Y ahora sí que ya le he aplicado ese descuento del 10%. Vamos a probar con otro, cambio esto así y ahora confirmo las unidades otra vez y ahí tenemos el descuento. Bueno, pues ya está. Ya veis que al final hay que utilizar cada cosa para lo que es. Esto, por ejemplo, no tenía sentido hacerlo con un select case, lo he hecho con un if, pero esto se podía hacer perfectamente con un select case. Os recomiendo siempre usar el select case cuando haya casos claros como estos en los que queremos controlar el valor de algo y dependiendo de ese valor hacer cosas diferentes. Para todo lo demás usaría el if. Guardamos y seguimos.